Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, soy su maestra Yarleti Pérez, correspondiente a la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, y estaré acompañándote en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Prepárate, toma tu cuaderno y tu lápiz para que anotes lo que aprenderás en el día de hoy. Pero antes, te invito a que observes el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda utilizar tu mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarte las manos constantemente para que puedas preservar tu salud y la de todos tus familiares. Ahora sí, estamos listos para el conocimiento. Hola neurona, ¿estás lista para la clase de hoy? Así es, estoy lista. Pues vamos a iniciar con un recuento de las clases que hemos tratado hasta el momento. Por el momento, hemos observado que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esta materia está formada por partículas y estas partículas están formadas por átomos. La materia se divide en sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras se pueden dividir a su vez en simples y compuestas. Las simples son aquellas que están formadas por un solo compuesto químico, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno o el carbono. Por su parte, las sustancias compuestas son aquellas formadas por dos o más elementos químicos, como por ejemplo el agua o el cloruro de sodio. La materia presenta propiedades, en este caso físicas y químicas,
que nos ayudarán a describir y diferenciar un objeto o sustancia de la otra. Esta materia en la corteza terrestre la podemos encontrar en 3 estados de agregación principal: los sólidos, los líquidos y los gases, y cada una de ellas presentará propiedades independientes. También recuerden que hablamos de que la materia puede presentar cambios a través de los siguientes procesos físicos: la fusión, la sublimación, la solubilización, la vaporización y la condensación. La sublimación puede ser progresiva o regresiva. Y por último, recuerda que en el espacio y el universo existe un 4º estado de agregación de la materia, y este es el conocido como plasma. El plasma tiene la característica de que es un excelente conductor de la electricidad. ¿Estamos claros hasta aquí? Pues es momento de conocer nuestra palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es fluidez. Fluidez. Es una característica de los líquidos o gases que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea, siempre que esté a un mismo nivel del recipiente en el que se encuentra el líquido, a diferencia del restante estado de agregación, conocido como sólido. Excelente. La palabra clave del día de hoy se relaciona directamente con el tema que vamos a tratar en el día de hoy: los fluidos y la presión. Neurona, ¿sabes lo que significa fluir? Según registro en mi sistema, fluir es correr un fluido por un lugar o brotar de él. Muy bien. ¿Y por qué necesitamos hablar de los fluidos? Porque los fluidos son sustancias cuyas partículas cambian de posición con facilidad. Aunque algunos sólidos, como la arena, la azúcar pulverizada o la sal, en algunas circunstancias se comportan como fluidos, a nivel submacroscópicos, ningún fluido es sólido. La característica fundamental de los fluidos es la denominada fluidez. Otra característica que presentan los fluidos es que no tienen una forma propia. Por lo tanto, van a adoptar la forma del recipiente en el que se encuentren. No pueden olvidar que los líquidos tienen un volumen constante y no se pueden comprimir. Por lo tanto, son considerados incompresibles. Por su parte, los gases tienen un volumen constante y se pueden comprimir con facilidad, y estos son conocidos como compresibles. ¿Entienden el concepto? Los líquidos, como no se pueden comprimir, se conocen como incompresibles. Por su parte, los gases se pueden comprimir y se conocen como compresibles. Estudiar los fluidos en equilibrio constituye el estudio de estos fluidos en su estado normal, que es una parte de la física que se encarga del estudio de la hidrostática y la aerostática, es decir, el estudio de los gases en equilibrio. Es importante que recordemos también que la densidad se encarga de relacionar lo que es la masa y el volumen de un objeto. La densidad de una sustancia podría expresarse como la relación entre la masa y el volumen de esa sustancia. Vamos a conocer las fórmulas que necesitamos utilizar para obtener lo que es la densidad, la masa y el volumen de la sustancia. Acompáñenme. Vamos a tener de este lado las fórmulas. La primera es la de la densidad y se expresa con la letra ρ, que está tomada del diccionario o del alfabeto griego. Densidad es igual a m sobre v. Vamos a hacer una pequeña leyenda para que entiendan y puedan describir cada una de estas letras. Perfecto. La letra ρ significa densidad.
La M representa la masa. Y la V representa el volumen. Entonces, la fórmula general de la densidad es: densidad es igual a la masa entre el volumen. Para obtener la fórmula de la masa, vamos a tomar los siguientes parámetros. Vamos a realizar un despeje de esta fórmula. ¿Y qué es despejar? Es un proceso que consiste en modificar una ecuación hasta que la variable que necesitemos se coloque o se aísle a un lado o miembro de la igualdad. Vamos a ver en qué consiste esto. En este caso, vamos a aislar la variable masa y decimos, está de este lado, densidad, el volumen se encuentra dividiendo, pasará multiplicando. Eso es igual a la masa, que sería lo mismo si dijéramos masa es igual a la densidad por el volumen. De igual forma, realizamos un despeje para obtener a partir de aquí la fórmula del volumen. Y tenemos la masa, la densidad está multiplicando, pasará dividiendo entre la densidad, o sea, la masa entre la densidad es igual al volumen, que sería lo mismo si dijéramos el volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Cada una de estas fórmulas tiene una unidad de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. En el caso de la densidad, el sistema de medidas es la unidad de medida kilogramos sobre metros cúbicos. También la densidad se puede expresar en gramos sobre centímetros cúbicos. Con estas magnitudes podemos descubrir que la masa, la fórmula general de la masa es densidad por el volumen, se expresa en kilogramos o en gramos. Y en el caso del volumen se expresa metros cúbicos o centímetros cúbicos. Repetimos nuevamente estos datos. Las fórmulas generales de la densidad es: densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por eso se dice que la densidad es la relación que existe entre la masa de un objeto y el volumen del mismo. Para la masa, la fórmula general es: masa es igual a la multiplicación de la densidad por el volumen de ese objeto. Y el volumen es igual a la masa entre la densidad de ese objeto. Y sus unidades de medida son, en el caso de la densidad, kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. Para el caso de la masa, se expresa en kilogramos o gramos. Y en el caso del volumen, en metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Lo tienen? Recuerden que pueden tomar cualquier anotación para que puedan practicar desde sus casas. Con estas fórmulas podrás realizar cálculos simples para obtener la densidad, la masa y el volumen de las sustancias. La densidad es una propiedad intrínseca de la materia, lo que quiere decir que a diferencia de la masa y el volumen, la densidad va a estar presente en todas las sustancias. Cabe destacar que la densidad depende del estado físico en el que se encuentre la materia. En los sólidos y los líquidos será invariable, es decir, que no varía. Pero en los gases varía según las condiciones de medidas.
y es por eso que necesitamos tomar la presión con la que medimos los gases. Recuerden que para que se produzcan cambios en los estados de la materia, se deben de tener en cuenta las condiciones del medio, es decir, las modificaciones que se produzcan en las mismas. Una de estas condiciones es la presión. La presión no es más que una magnitud que mide la relación que existe entre la fuerza realizada sobre un objeto y la superficie sobre la que se realiza. Por ejemplo, si hacemos este movimiento, ¿qué estamos realizando? Estamos ejerciendo fuerza sobre el mismo, y esto es lo que conocemos como presión. Te voy a presentar la fórmula de la presión para que puedas calcular la misma en los estados gaseosos. Perfecto. Vamos a borrar aquí. Nuevamente, la fórmula. En la presión se expresa de la siguiente manera. P es igual a F sobre S, en donde P es la presión, la F representa la magnitud de la fuerza, y la S representa la superficie. ¿Y qué nos falta? La unidad de medida. En este caso, la unidad de medida es el pascal. Recapitulamos nuevamente. La fórmula de la presión es igual a la fuerza ejercida sobre la superficie en la que se ejerce, en donde la P representa la presión, la F representa la magnitud de esa fuerza ejercida y la S representa la superficie, y la unidad de medida de la misma es el pascal. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿O tenemos alguna pregunta, Neurona? Así es, profesora. Algunos estudiantes ya nos han enviado preguntas vía redes sociales. Oliver Mejía desde Lucerna nos pregunta, ¿qué es el pascal? Excelente, Oliver. El pascal es la unidad de medida de la presión y se mide o significa newton sobre metros cúbicos. Excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Así es, profesora. Tenemos otra pregunta. Catherine Pujols desde Villa Juana nos pregunta, ¿dónde surge el concepto de densidad? Interesante pregunta, Catherine. El concepto de densidad se remonta a los tiempos del físico italiano Arquímedes. La historia popular cuenta que a Arquímedes le encargaron descubrir si el orfebre sustituía el oro que utilizaba en la creación de una corona con otro metal de menor valor. Para no fundir la corona, es decir, para no destruirla, este físico tuvo que buscar otra manera de calcular el volumen del oro de la misma. La alternativa que le surgió cuando éste estaba tomando un baño de inmersión, en donde notó cómo el agua subía cuando él se sumergía. Esto le permitiría calcular el volumen del oro de la corona mediante el desplazamiento del agua. Arquímedes consideró que al hallar el volumen de la corona, podría multiplicarlo por la densidad del oro. Así daría con el peso que debería tener la corona si estuviera fabricada completamente de oro. Si el peso del oro resultaba ser menor, quiere decir que lo estaba combinando con otro metal. Neurona, ¿qué tal si practicamos a ver si aprendimos todo lo de la clase del día de hoy? Me parece excelente.
Te diré unas oraciones y me vas a seleccionar la respuesta correcta. ¿Entendido? Sí, profesora. La pregunta número 1 nos dice, su unidad de medida es el gramo sobre centímetros cúbicos. La A, masa, B, presión o C, densidad. La respuesta correcta es la C, densidad. Excelente, Neurona. Vamos con la número 2. Se mide en Pascal. ¿A cuál corresponde? La A, presión, B, volumen o C, la masa. Ya la tengo. La respuesta correcta es la A, presión. Excelente. ¿Y cuál es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica? La A nos dice manómetro, la B, nanómetro o la C, barómetro. El instrumento es el barómetro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien, Neurona. Considerando un fluido como compresible, ¿a qué nos referimos? La A, los sólidos, la B, los líquidos o la C, el gas. La C, el gas. Muy bien. Recuerden que los líquidos son considerados incompresibles. Y la última pregunta, Neurona. ¿Estás lista? Estoy lista. Magnitud que mide la relación entre la fuerza realizada sobre un objeto y la superficie sobre la que se realiza. En la A tenemos presión, la B, fluidos o la C, densidad. Se refiere a la A, la presión. Excelente, Neurona. ¿Me puedes decir qué aprendimos en el día de hoy? Claro que sí, profesora. En el día de hoy aprendimos que los fluidos son sustancias cuyas partículas cambian con facilidad. Además, que los líquidos y los gases son fluidos. También pudimos ver que la densidad se encarga de relacionar la masa y el volumen que ocupan los cuerpos y que en el sistema internacional se expresa kilogramos sobre metros cúbicos o en gramos sobre centímetros cúbicos. En los sólidos y líquidos, la densidad es relativamente invariable, es decir, que no varía, pero en los gases varía según las condiciones de medida a las que son expuestos. Cabe destacar que conocimos el concepto de presión y explicamos que ésta mide la relación entre la fuerza realizada sobre un objeto y la superficie sobre la que se realiza. Excelente. Muchas gracias, Neurona. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Recuerda acceder al enlace para que puedas ver esta clase nuevamente. No olvides completar tus cuadernillos y pedir ayuda a tus padres y a los docentes titulares. Y como de costumbre me despido con una frase, en este caso de Arquímedes. Y él decía, aquel que lo intentó y no lo consiguió es superior al que ni siquiera lo intentó. Hasta la próxima. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir,
que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Somos seres naturalmente sociables. Por eso, el confinamiento y el distanciamiento físico nos han afectado a todos de una manera u otra, ya sea manifestando ansiedad, miedo, estrés, enojo o irritabilidad. Por eso, hoy quiero compartir contigo una técnica que te ayudará a sentir mucho mejor. Se llama el abrazo de la mariposa. Te invito a hacerla conmigo, es muy fácil. Levanta las manos y las palmas frente a ti. Entrecruzamos y unimos los 2 pulgares en un abrazo. Aquí tenemos lo que sería nuestra mariposa. Ahora la colocamos sobre el pecho y suavemente y de manera alternativa, durante 2-3 minutos o el tiempo que necesites, vamos a ir dando varios golpecitos. Así. Esto es lo que se conoce como el abrazo de la mariposa y estimula ambos hemisferios del cerebro, provocando que los niveles de tensión disminuyan y que por lo tanto te sientas mucho más relajado. El abrazo de la mariposa es una técnica muy fácil que puedes hacer con toda la familia en cualquier momento y que les ayudará a cuidar su salud física y emocional. Está lloviendo mucho, salgo desde que acampe. Acampar es instalarse en un lugar al aire libre. Cuando nos referimos a pasar la lluvia, Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre pédagogique. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver ici pour continuer à apprendre à la maison. Dans cette occasion, nous allons apprendre à parler des nationalités en considérant quelques pays francophones et autres pays toujours présents dans notre zone touristique en République dominicaine. Je suis Clément Gétrou, votre professeur de français. Estimados estudiantes del tercer grado de secundario, sean todos bienvenidos a este espacio pedagógico. En esta ocasión, vamos a aprender a hablar de nacionalidades en francés, tomando en cuenta algunos países francófonos y, claro, otros países más que se encuentran siempre presentes
en nuestra zona turística en República Dominicana. Mais maintenant, nous allons partager avec vous une information de grande importance. Votre attention, s'il vous plaît. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Tu le sais, et moi aussi. Lavarse las manos, usar la mascarilla de forma correcta, mantener el distanciamiento social. Esto es proteger la vida. Salut Neurona, vous allez bien? Bonjour, professeur. Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci Neurona. Merci. Et voilà, aujourd'hui, notre mot clé, c'est nationalité. Nationalité, c'est le droit officiel légal d'appartenir à un pays, un groupe de personnes de même race, ayant la même religion, les mêmes traditions, etc. Nacionalidad es el derecho oficial legal de pertenecer a un país en particular, un grupo de personas de una misma raza, religión, las mismas tradiciones, entre otras. Dans la session antérieure, nous avons appris à faire notre présentation personnelle, présenter les autres, et nous avons aussi appris les nombres de 0 jusqu'à 20, les couleurs, entre autres choses, non? Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des nationalités. Pour cela, je vous invite à prêter très bonne attention, s'il vous plaît. Comme vous avez observé, il existe beaucoup de pays ayant le français comme langue officielle ou deuxième langue. Ici, en République dominicaine, on enseigne le français comme langue étrangère, vu son importance, étant l'une des langues les plus parlées dans le monde, sa présence sur tous les continents et surtout, sans oublier que la République dominicaine reçoit aussi beaucoup de touristes francophones, entre autres. Como han observado en el mapa, existen muchos países que tienen el francés como su lengua oficial o su segunda lengua. Aquí en República Dominicana, el francés es enseñado como lengua extranjera. Claro, por su gran importancia, siendo una de las lenguas más habladas en el mundo, su presencia en todos los continentes y claro, sin olvidar que República Dominicana recibe muchos turistas francófonos, entre otros países que siempre están aquí con nosotros. Pour cela, je vous invite à participer, à apprendre, à prononcer avec nous dans notre premier segment de vocabulaire. Maintenant, répétez après moi, s'il vous plaît. République dominicaine. République dominicaine.
Dominicain. 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 France. France. Français. 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 Haïti. Haïti. Haïtien. Haïtien. Canada. Canada. Canadien. Canadien. Belgique. Belgique. Belge. Belge. États-Unis. États-Unis. Américain. 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 Espagne. Espagne. Espagnol. Espagnol. République dominicaine. République dominicaine. Dominicain. 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 France. France. Français. 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 Haïti. Haïti. Haïtien. Haïtien. Canada. Canada. Canadien. Canadien. Belgique. Belgique. Belge. Belge. États-Unis. États-Unis. Américain. 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 Espagne. Espagne. Espagnol. Espagnol. Très bien. Maintenant, vous avez appris à prononcer des pays et leur nationalité. Neurona. Tenemos algunas preguntas vía redes sociales. Oh, allez-y, s'il vous plaît. Rocío Román, desde Lucerna, nos pregunta: Prof, ¿cómo yo di tengo una amiga canadiense? Rocío Román, depuis Lucerna, Santo Domingo Este, non? Voilà. Comment vous pouvez dire, comment decir, tengo una amiga canadiense? Voilà. J'ai une amie canadienne. J'ai une amie canadienne. Román, ¿puede repetirlo desde casa? J'ai une amie canadienne. Très bien, excellent. Bien. Il y a une autre question, Neuro. Los Jardines del Norte nos pregunta: ¿Cómo on dit quebequense a français? Ok, très bien, bienvenue. Federico Reynoso, québécoense, ok, en français, québécois. Québécois, pour le masculin. Au féminin, québécoise. Québécoise. Roman, ¿puede repetirlo? Québécois. Très bien. Québécoise. Très bien. Ok, merci. Il y a une autre question, Neurona? No hay más preguntas. Ok, profesor. merci Neurona pour votre participation. Voilà, maintenant nous allons apprendre à former le genre dans les nationalités. Comment forme-t-on le genre ou bien le féminin dans les nationalités? En français, pour former le féminin, on ajoute la lettre E. On ajoute un E pour former le féminin. Solamente añadimos una E. Es la regla general. Par exemple, dominicain devient dominicaine. Français, française. Maintenant, si le mot termine en ien, I, E, N, si la palabra termina en I, E, N, que suena en francés, ien, doblamos la N final y añadimos E. Voilà, pour cela, haïtien devient haïtienne. Canadien devient canadienne. Maintenant, nous avons
la règle numéro 3. Vamos con la regla número 3, las 3 más sencillas que hemos seleccionado para esta ocasión. Si la palabra o la nacionalidad termina en E sin acento, no tiene cambio, no sufre ningún cambio. Por ejemplo, belge, de la Belgique, ¿no? Belge, belge. Suisse, suisse. C'est très facile. Maintenant, répétez après moi, s'il vous plaît, le masculin et le féminin des nationalités. Dominicain, Dominicain, dominicaine. dominicain, Français, français, française. française, Haïtien, haïtien, haïtienne. haïtien, Canadien, canadien, canadienne. canadien, Belge, belge, belge. belge, Américain, américain, américaine. américain, Espagnol, espagnol, espagnol. espagnol, Dominicain, dominicain, dominicaine. dominicain, Français, français, française. française, Haïtien, haïtien, haïtienne. haïtien, Canadien, canadien, canadienne. canadien, Belge, belge, belge. belge, Américain, américain, américaine. américain, Espagnol, espagnol, espagnol. espagnol. Ok, très bien. Excellent. Vous avez bien prononcé les nationalités au masculin et au féminin. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, le drapeau et indiquez la nationalité. Va a observar la bandera y va a completar la oración con la nacionalidad correspondiente. ¿Vous êtes prêts? ¿Están listos? ¿Tienen su cuaderno ahí? Perfecto. Numéro 1. Il s'appelle Juan Pérez. Il s'appelle Juan Pérez. Il est dominicain. dominicain. Très bien. Numéro 2. Il est Pierre Roland. Il est Pierre Roland. Il est français. français. Très bien. Numéro 3. Elle est Maria Garcia. Elle est Maria Garcia. Elle est espagnol. espagnol. Très bien. Numéro 4. Elle est Mili Quesada. Elle est Mili Quesada. Elle est dominicain. numéro 5. Il s'appelle Johnny Ventura. Il s'appelle Johnny Ventura. Il est au numéro Bruno Mars. Il est Bruno Mars. Il est américain. très bien. Numéro 7. Il s'appelle Ryan Reynolds. Il s'appelle Ryan Reynolds. Il est canadien.
Très bien. Il est Kylian Mbappé. Il est français. Très bien. Elle s'appelle Fefita la Grande. Hein? Elle s'appelle Fefita la Grande. Elle est dominicaine. Tout le monde sait que Fefita la Grande est dominicaine, non? Très bien. Del Cibao. Hein? Et maintenant, numéro 10. Et voilà. En el número 10, usted en su cuaderno va a escribir su artista favorito, su deportista favorito, su personaje favorito y usted colocará su nacionalidad. Puede hacer su lista mucho más larga como usted lo desee. Hay que recordarles que para hablar de la nacionalidad de las personas o en tercera persona usamos il para el masculino y elle para el femenino. Il pour le masculin singulier et elle pour le féminin singulier. Neurona, vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Oui, j'ai perdu ma nationalité en français. Je suis dominicain. Mon papa es dominiqué. También recuerdo que formamos el femenino en francés añadiendo e, y si termina con e no acentuada, no cambia, se queda igualito. Perfecto, se queda igualito si termina en e y que no esté acentuada la letra e. Maintenant, nous allons vous demander de répéter, s'il vous plaît, les nationalités au masculin et au féminin. Vamos a repetir las nacionalidades que ya mencionamos anteriormente para repasar en masculino y femenino, por favor. Dominicain. Dominiqué. Dominicaine. Dominicaine. Français. Français. Française. Française. Haïtien. Haïtien. Haïtienne. Haïtien. Canadien. Canadien. Canadienne. Canadien. Belge. 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 Américain. Américain. Américaine. Américain. Espagnol. 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 Voilà. Merci pour votre excellente participation aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à continuer à pratiquer, à renforcer votre connaissance en français sur les nationalités. Et bien sûr, vous pouvez consulter votre prof de français ou bien cliquer sur les liens pourvus par le ministère de l'Éducation nacional. Puede ampliar toda esta información consultando su profesor de francés o haciendo clic en los enlaces que el Ministerio de Educación Nacional nos ha provisto. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Bye bye. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente.
Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola, soy Odil y tengo experiencia en el manejo de técnicas de relajación. Te voy a guiar a través de estos estiramientos que te ayudarán a relajar tensiones musculares causadas por el estrés. Y vamos a comenzar en tu silla. Siente tu postura. Agarra los codos y extiendes el torso. Toma aire, inhala. Y los brazos. Volvemos. Inhala, agarra codos, extiende torso, brazos, relaja el cuello, toma aire. Y exhalas, sueltas. En la próxima respiración, mano derecha, oreja izquierda y deja caer la cabeza hacia el lado derecho. No empujes, simplemente sientes el peso de la mano. Español. Extendido, estirándose. Inhalas. Exhalas. Y despacio vuelves al centro y cambiamos de lado. Mano derecha, oreja. Mano izquierda, oreja derecha. Inclínate hacia el lado izquierdo. Poco a poco vas estirando, respirando hacia la sensación de estiramiento en el lado derecho del cuello. Y despacio regresas. Inhalando. Agarras la muñeca izquierda con la mano derecha y te inclinas hacia el lado derecho. Vuelve al centro. Agarras la muñeca derecha con la mano izquierda y te inclinas hacia el lado izquierdo. Respiras profundo, vuelve al centro y exhalas despacio. Te paras al lado de tu silla, la usas para apoyarte, tomas aire, agarras el pie derecho con la mano derecha y acercas el pie hacia el cuerpo. Respiras profundo, mantienes tu columna extendida. Y sientes el estiramiento en el lado derecho. Respiras y exhalas, cambiamos de lado. Agarras el pie izquierdo con la mano izquierda. Respiras profundo, extiende tu columna y exhala suavizando el lado izquierdo. Despacio, sueltas. En la próxima inhalación, coloca las manos en las caderas, los codos se acercan a la espalda y comienzas a inclinar
torso, mirada hacia el techo, respiras. Y exhalas, regresas. En la próxima respiración, entrelaza las manos en la espalda, extiende brazos, aleja las manos del cuerpo y abres el pecho. Inhalas hacia la sensación de estiramiento en el pecho, en la parte de adelante de los hombros. Respiras profundo y al exhalar, sueltas. Nos sentamos en la silla, vuelves a encontrar tu columna, espalda derecha, colocamos el tobillo derecho en el muslo izquierdo, coloca las manos en las piernas, la pierna derecha, inhala, exhala, torso al frente, respiras y regresas, cambias, pie derecho en el suelo, tobillo. Descansas las manos en la pierna izquierda, inclinas el torso hacia adelante, observa la sensación en la cadera izquierda, respiras y despacio regresas. Siéntate al ladito derecho de la silla, miras hacia el espaldar, agarras los lados del espaldar de la silla. Y cuando inhalas, extiendes columna y cuando exhalas, relaja hombros y miras hacia el ladito derecho. Respiras, extiendes y relajas. Una respiración más ahí. Poco a poco mira al frente, cambia el torso, te mueves hacia el ladito izquierdo. Rotas hacia el espaldar de la silla, agarras ambos lados del espaldar de la silla y con ese agarre cuando inhalas extiendes tu columna y cuando exhalas relajas hombros y giras un poquito más sin forzar el cuello. Una respiración más ahí y exhalas, mirada al frente. Y poco a poco regresa, cierra los ojos, observas cómo se siente el estiramiento en todo el cuerpo. Y recuerda que puedes hacer esta técnica de estiramiento en cualquier momento del día, te ayudará a relajar los músculos, a relajar tensiones. Chicos de tercero, bienvenidos a una sección más de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y esto es Aprendiendo desde casa, preservando la salud. Como siempre, motivarte para que pongas todo tu empeño en este nuevo entorno educativo, donde desarrollarás tus competencias, habilidades y destrezas para tu propio aprendizaje y para el beneficio de los que están a tu alrededor. Voy a saludar a una estudiante estrella de esta clase. Hola, Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. ¿Y usted? Muy bien. Te veo activa, Neurona. Te veo bien. ¿Lista para este aprendizaje? Estoy lista. Sí, así veo. Lista, Neurona. Lista yo. Y listos ustedes. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Tú lo sabes y yo también.
Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Estos consejos nunca debemos dejar de practicarlos constantemente. Lávate las manos y mantén la distancia social, nunca emocional. Distancia social, nunca emocional. Habiendo visto estos consejos, vamos a ver entonces qué tan lista está Neurona. Vamos a probar ahora, Neurona. ¿Estás lista? Entonces, ¿de qué trató la clase anterior? La clase anterior trató sobre los textos continuos, que se caracterizan por la ausencia del lenguaje icónico y permiten hacer una lectura sucesiva y progresiva, a diferencia de los textos discontinuos, que están formados por el lenguaje verbal y el lenguaje icónico. Se valen de la estrategia argumentativa para convencer al lector. Por su parte, los textos mixtos son una conjugación de imágenes, información, diagramas y gráficos que dan unidad y cohesión a la finalidad del texto. Existen diferentes objetivos de lectura, como son informarse, ampliar el conocimiento sobre un tema, investigar y entretenerse, e independientemente del motivo, se ponen en práctica los niveles de lectura, que son literal, inferencial y crítico. Muy bien, Neurona, estaba lista realmente. De manera que si estamos todos listos, vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es expresar. Expresar. Manifestar con palabras o por medio de otros signos exteriores lo que se piensa o se siente. El lenguaje verbal permite la autorrealización y eso se traduce en bienestar. Cuando una persona se expresa correctamente, los que están alrededor, aquellos que escuchan, pueden ser captados con mayor facilidad. Por lo tanto, es mucho más fácil influir en ellos. Y hablando de influir, Neurona, ¿te acuerdas cómo se llama esa función del lenguaje que pretende incidir en la decisión de un receptor? La función apelativa, profesora. Así. Gracias por tu función. Utiliza una serie de recursos lingüísticos para apelar a esa decisión del receptor. Vamos a leer un texto ahora para conocer cuáles son esos recursos lingüísticos. Bahía de las Águilas. ¿Y tú? ¿Conoces Bahía de las Águilas? Con sus aguas cristalinas o restaurantes, esta playa de 8 kilómetros de color blanco es un diamante, reconocida como la playa más hermosa de República Dominicana, protegida como parte del Parque Nacional Jaragua. Bahía de las Águilas está rodeada de un impresionante paisaje kárstico. Se puede llegar a la playa en un vehículo todoterreno o en un bote desde las costas del Cabo Rojo. Al visitarla, lleva mucha protección solar, ya que este pedazo de paraíso carece de sombra. Vive la experiencia. ¿Qué esperas para venir? No dejes que te cuente. Muy interesante. ¿A qué se refieren esos colores en el texto, profesora? Bueno, tú también haces preguntas muy interesantes. Esos colores que están en el texto obedecen a que son los recursos lingüísticos que están ahí los que vamos a trabajar en el día de hoy. Por ejemplo, en el primer caso aparece sombreada
una palabra, tú. Este primer recurso que vamos a ver se llama vocativo. Un vocativo es una palabra o palabras que sirven para llamar la atención del receptor de una manera explícita. Generalmente los vocativos, para hacer los vocativos se utilizan el nombre de esa persona, pero también pueden usarse pronombres, otros títulos o algún otro nombre común. Y tú, si notas en el texto, tú, ese pronombre personal, está separado por una coma. O sea, que los vocativos están separados por ese signo ortográfico que indica una pausa. Esa coma, o más bien, el uso de esa coma se llama coma vocativa. ¿Cuáles son los usos del vocativo? Bueno, podemos ver, el vocativo puede ser usado para llamar tiendas, una conversación. Por ejemplo, en la oración, ¿qué decías, Pedro? Si notas, ¿qué decías? Está separado por una coma, dando a entender que me estoy refiriendo directamente o explícitamente a Pedro. Otro ejemplo, Ian, las clases por la televisión ya van a empezar. Estoy tratando de llamar la atención a Ian. Siempre el vocativo va a estar separado por una coma. Por pequeño que sea el enunciado, siempre debe ir entre comas. Bienvenido, Francisco. Ese bienvenido, ese Francisco van a estar separados por una coma. Grábate esto. Siempre deben estar separados por comas. Otro uso que puede tener o que tiene el vocativo es pedir algo. Imagínate que estás en una heladería y de repente quieres un helado de vainilla. Te acercas al heladero y le dices, heladero, uno de vainilla. Sin decir quiero uno de vainilla, inmediatamente le pediste un helado de vainilla. Esa coma entre heladero y uno de vainilla ha indicado que hay un vocativo. Estás llamando la atención del heladero y le has dicho lo que estás pidiendo. Pero también puede expresarse para pedir otras cosas. Para pedir a tu papá, por ejemplo, papi, ¿me das permiso para hacer una llamada a mi amigo? Estás llamando la atención, estás iniciando una conversación con tu padre. Otro ejemplo puede ser, utilizas el vocativo para dar las gracias. Te brindaron el helado. Gracias, señorita. Una coma separó. Gracias de señorita. Esos son algunos de los usos del vocativo. En la oralidad, muy importante, en la oralidad no vemos una coma, pero sí podemos ver una pausa, podemos ver una curva melódica o curva de entonación. Muy importante que cuando vayamos a expresar, lo hagamos con la entonación correcta. Así, el que está escuchando podrá darse cuenta cuál es nuestra intención. Otro uso, o más bien otro recurso lingüístico de esa función apelativa es el modo imperativo. ¿Qué es un modo imperativo? Primero, un modo es una categoría gramatical que expresa la relación o la actitud del hablante con respecto a la acción desarrollada por el verbo. De manera que un modo imperativo es aquel modo que expresa orden, mandato, ruego o petición. Veamos algunos ejemplos que expresan ruego, mandato o petición. Ven, Ian, las clases por televisión han empezado. Le estoy pidiendo que venga. Ahí está el modo imperativo. Imperativo viene de imperar, de mandar. Modo imperativo.
cuando te dicen, ten cuidado al cruzar la calle. Modo imperativo, te están dando una orden. Otro ejemplo, Marcos, trae agua de la cocina. Están haciendo una petición, pero también puede ser utilizando alguna frase de cortesía. Cierra la ventana, por favor. Abre tu libro en la página 62. Son ejemplos del modo imperativo. Para continuar, yo quiero hacerte esta preguntita, Neurona, y ustedes en casa también, claro que sí. En el texto que acabamos de leer, ¿cuáles de esas oraciones les parecen a ustedes que tienen el modo o están expresadas en modo imperativo? Las que están sombreadas de azul, profesora. Así es. Esas oraciones que aparecen en pantalla son oraciones que expresan el modo imperativo. Ahí están. Si notamos la acción del verbo, están expresando una orden, una petición, un mandato. ¿Hasta ahí vamos bien, Neurona? Todo está claro, profesora. Perfecto. Entonces vamos a conocer el próximo recurso lingüístico. En esta lectura que hemos tenido, si notan, hay unas palabras que están subrayadas, corresponden a los adjetivos calificativos. Estas son cualidades que distinguen o acompañan a ese sustantivo. Por ejemplo, está mencionando playas impresionantes, playa hermosa. La palabra hermosa e impresionante está denotando, está aclarando, está calificando a ese sustantivo que está acompañando. ¿Alguna pregunta, Neurona? ¿Todo está claro hasta aquí? Claro que sí, profesora. Espere, verifico que hay algunas preguntas vía redes sociales. A ver, pásame esa pregunta. Julio Rodríguez, desde San Pedro de Macorís, nos pregunta que si cuando menciona a una persona por su nombre, hay un vocativo. Permíteme hacer este vocativo. Hola, San Pedro. Julio Rodríguez, qué bueno que nos escribes. Y para contestar a tu pregunta, la respuesta es no. No siempre que menciones a alguien habrá un vocativo. El vocativo se refiere a cuando estás haciendo ese llamado de atención que incluso pudieras estar iniciando una conversación. De manera que debe ser un llamado explícito, porque yo puedo decir en esta oración, Carla lee el libro de historia. En esta primera oración solo mencioné a Carla, diciendo que está leyendo el libro de historia. Pero si digo, Carla, lee el libro de historia, le he pedido a Carla en la segunda oración que lea el libro de historia. En la primera afirmo una acción y en la segunda le pido una acción. Allí hay un vocativo. Recuerda, siempre separado por la coma. El próximo recurso lingüístico que quiero mostrarles son las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son aquellas que buscan o esperan una respuesta del receptor. Estas pueden ser totales o categóricas. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿Te gusta el mangú de plátano? Sí, categórica. Puede ser también parcial. ¿Te gustaría ir al cine hoy conmigo? Sí, tal vez no. Respuestas parciales. Las preguntas interrogativas también pueden ser directas o indirectas. Una pregunta directa puede ser, ¿qué prefieres? ¿El chocolate o las frutas? Una pregunta indirecta sería, dime qué haremos hoy. Quiero aclarar que las preguntas directas siempre van en signos de interrogación. Las preguntas indirectas no llevan signos de interrogación. Es muy importante
muy importante, así que toma nota de esto, que cuando estés en la oralidad, pronuncies adecuadamente, seas enfático en lo que estás hablando. Ese énfasis que hagas nos permitirá a nosotros como interlocutores saber si estás exclamando, interrogando, si estás enojado, si estás alegre. Muy importante, la entonación, sobre todo en la oralidad. ¿Por qué en la oralidad? Y digo sobre todo en la oralidad, porque mientras estamos escribiendo, y lo hacemos correctamente, estamos usando los signos de puntuación. Ellos nos dicen cuál es la intención o dónde se hizo énfasis en alguna oración o en el texto. ¿Alguna pregunta, Neurona? Dime, ¿cómo están las redes? Hay otra pregunta vía redes sociales. Sí, dímela, ¿cuál es? Laura Guerra, desde Asua, tiene la siguiente duda. ¿Por qué no puedo expresar el modo imperativo en primera persona? Buena pregunta, Laura, qué bueno. Asua también, una provincia muy querida por la profe Amarilis. ¿Por qué no puedo usar el modo imperativo en primera persona? Sencillo. Yo no puedo darme órdenes a mí misma. Si utilizo el modo imperativo en primera persona, la oración en el español no tendría coherencia, no tendría sentido. Estaría yo hablando como hablaban los cavernícolas, tal vez. La respuesta es, no puedo darme órdenes a mí misma. El modo imperativo se va a usar en segunda persona, tercera persona. Nunca en primera persona. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Si no hay más preguntas, entonces vamos a conocer por hoy cuál es el último recurso lingüístico. Y este último recurso lingüístico a mí me encanta. De hecho, lo usamos mucho cuando hablamos. Te darás cuenta que lo usas a diario. Vamos a ver las palabras connotativas. Las palabras connotativas son aquellas que tienen un significado que va más allá de lo literal, de lo expreso. Estas palabras tienen otro sentido o puede llamarse el sentido figurado. Es decir, que lo que estás expresando depende de un contexto, de una intención, de cómo se hayan dicho esas palabras. Por ejemplo, decir, Neurona es una leona. Obviamente, la palabra leona no se le va a aplicar a Neurona en el sentido literal de la palabra. Sabemos que una leona está en la selva, reinando allá con el león. La palabra leona está siendo usada en sentido figurado. Es una palabra connotativa, haciendo alusión de que Neurona está activa, que está agarrando y que está respondiendo. Se refiere a esa agilidad que ella está mostrando en las respuestas que me da. Yo le pido y ella me da. Una leona, como nosotros decimos, es una palabra connotativa. Juan es un lince en las matemáticas. Obviamente Juan no puede ser un lince porque no es un animal, sentido literal de la palabra. Se está haciendo referencia cuando se habla de lince a esa agilidad que muestra Juan cuando el profesor lo envía a la pizarra, o esa agilidad que muestra él al realizar las actividades. Como yo espero que te vuelvas un lince, una leona, un león allá en casa, resolviendo todos los ejercicios y realizando todas las actividades. Hablando de leones, linces, yo quiero tener una lectura de un veterano de la literatura dominicana. Permítanme leerles un fragmento de una joya literaria. Escuchen bien. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. ¿Sabes a quién se refiere el autor sobre ese país? ¿Cuál país es ese que está colocado en el mismo trayecto del sol? Se refiere a nuestro país, República Dominicana. Así es. Como estamos tan leones,
activos, vamos a pasar a la trivia del día de hoy. ¿Estás lista ya, neurona? No me hagas quedar mal. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la coma que separa el vocativo? Según recuerdo, usted dijo que se llama coma vocativa. Muy bien, la leona de verdad. ¿Cuál de estas oraciones es un vocativo? La C. María, baja de ese árbol. Correctísimo, se le está diciendo a María que baje. Es un llamado, una atención, baja de ese árbol. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta indirecta entre estas que te muestro? Dime cuándo vendrás. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Notativo de una palabra? Expresa un sentido figurado y aporta sentimientos y emociones. Muy bien. Y por último, ¿cuál de estos poetas o escritores dominicanos es considerado el poeta nacional? En este caso, nos referimos a Pedro Mir. Muy bien, Pedro Mir. Y ese poema que estábamos leyendo, del cual solo leímos un fragmento, yo quiero que tú lo busques en casa y que te lo leas completito, para que veas cuál es el contraste, todas las figuras, todo el sentido figurado que usa ese poeta para mostrar, o como él entiende que se vivía y que estaba la República Dominicana en aquel entonces. Una joya de verdad literaria, nuestro poeta Pedro Mir. Ahora vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Nuestra queridísima neurona nos va a ilustrar rápidamente con ese resumen. Por supuesto, profesora. Como usted dijo al principio, usar el lenguaje verbal de manera correcta repercute en nuestro bienestar. Usted durante la clase definió algunas cosas, como son los recursos lingüísticos, que son elementos que emplea el escritor para producir textos que resulten de interés para el lector. La función apelativa es la que usamos cuando queremos que el receptor responda de una manera determinada. Busca influir en tus decisiones. Para eso se vale de recursos lingüísticos como el vocativo, que es una palabra que sirve para llamar o nombrar a una persona a la que nos referimos directamente. El modo imperativo es un modo verbal que se basa en hacer peticiones, dar órdenes o mandatos. Las preguntas interrogativas buscan alguna información en el receptor y pueden ser directas o indirectas, parciales o totales. El lenguaje connotativo va más allá del significado literal de la palabra y expresa un sentido figurado, aportando sentimientos y emociones. Por último, el adjetivo calificativo, en donde se resaltan las cualidades del sustantivo al que acompaña. Ahora quiero hacer un llamado a ustedes, estudiantes de tercero de secundaria. Estamos llegando a la parte final de la clase y quiero que pienses qué tanto has aprendido, que reflexiones cuánto empeño pusiste para aprenderlo, que compartas tus aprendizajes con algún familiar y si tienes alguna duda, comentario o quieres seguir ampliando la clase del día de hoy, visita la página que aparece en pantalla y podrás gozar de este contenido nuevamente. Iniciamos la clase diciendo o resaltando los beneficios de una expresión adecuada. Quiero finalizar reflexionando contigo sobre la importancia de expresarse correctamente, siempre haciéndolo con una palabra clave, el respeto, tratando a los demás como quieres que te traten a ti, dirigiéndote a ellos como te gustaría que se dirijan a ti. Benito Juárez, célebre figura mexicana, dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Hasta la próxima y sean felices.
escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Somos seres naturalmente sociables. Por eso, el confinamiento y el distanciamiento físico nos han afectado a todos de una manera u otra, ya sea manifestando ansiedad, miedo, estrés, enojo o irritabilidad. Por eso, hoy quiero compartir contigo una técnica que te ayudará a sentir mucho mejor. Se llama el abrazo de la mariposa. Te invito a hacerla conmigo, es muy fácil. Levanta las manos y las palmas frente a ti. Entrecruzamos y unimos los dos pulgares en un abrazo. Aquí tenemos lo que sería nuestra mariposa. Ahora la colocamos sobre el pecho y suavemente y de manera alternativa, durante 2-3 minutos o el tiempo que necesites, vamos a ir dando varios golpecitos. Así. Esto es lo que se conoce como el abrazo de la mariposa y estimula ambos hemisferios del cerebro, provocando que los niveles de tensión disminuyan y que por lo tanto te sientas mucho más relajado. El abrazo de la mariposa es una técnica muy fácil que puedes hacer con toda la familia en cualquier momento y que les ayudará a cuidar su salud física y emocional. ...20 de noviembre, Día Universal del Niño. Es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que necesita que se le proteja, sino también una persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido donde quiera que haya nacido. Es más, un niño es una persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a la escuela, a recibir cuidados médicos y alimentarse para garantizar su desarrollo en todos los aspectos. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Palabra clave: difundir. Es propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. La finalidad de este es comunicar el valor de lo que se procura dar a conocer eficazmente para llegar a quien recibe el mensaje. La idea base de esa palabra es lo siguiente: tienes una información y debes dársela a alguien. Esa característica de darla es la difusión, difundir. Noticia, información, concepto, idea, cualquier cosa semejante a esto que se comunica hacia otra persona es difundir. Y difundir siempre irá dentro del tema de la comunicación. Dirás, profesor, ¿acaso estamos en español que estamos con palabras de ese estilo?
Lo que pasa es que trabajaremos sobre la información sobre el COVID-19. Now we have the keyword. Yes, the keyword. And the keyword for today is biography. Biography is description of a real person's life, including factual details as well as stories from the person's life. The word biography comes from Greek word bio meaning life and graphy meaning written. A biography is written in the third person to introduce an individual in a professional capacity. It should showcase career experience, personal background, and expertise. Biografía. Biografía es la descripción de la vida de una persona real, que incluye detalles fácticos e historias de la vida de la persona. La palabra biografía proviene de la palabra griega bio, que significa vida, y grafía, que significa escritura. Se escribe una biografía en tercera persona para presentar a un individuo en su capacidad profesional. Debe mostrar experiencia profesional, antecedentes personales y conocimiento. Cuando nosotros trabajamos lo que es el lenguaje algebraico, pues vimos en la clase anterior que siempre utilizamos incógnitas. ¿Recuerdas? Sí, estábamos utilizando incógnitas. Para nosotros seguir con este tema, podemos decir lo siguiente. En el lenguaje algebraico hay ciertas palabras que te van a dar a ti una pista, una orientación, te van a ir guiando sobre cómo nosotros vamos a traducir una expresión del lenguaje coloquial, o sea, cómo nos comunicamos tú y yo a una expresión algebraica. Estas expresiones serían las siguientes. Si vamos a ver o si tenemos en la situación palabras como incrementar, aumentar, adicionar, pues inmediatamente nos va a llegar a la mente de que esas palabras nos están dando la idea de que es una suma, una adición. Vamos a utilizar entonces el signo de suma. Si por el contrario, las palabras que tú tengas son diferencia, menos, disminuir y palabras así por ese estilo, ahí tendríamos una representación de una resta o sustracción. En cambio, si lo que tenemos es producto, aumento, el doble, el triple, nos darán una idea de que vamos a trabajar con una multiplicación. Pero si lo que tenemos es cociente, mitad, un cuarto, dividir, entre, inmediatamente nos llegará a la mente que vamos a tener una división y ese será el signo que nosotros vamos a utilizar.